Marcos capítulo 12, de los versos 35 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y que aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Les pido que me acompañen en unos minutitos, algunos segundos de oración. Padre, Señor mío, te rogamos que esta tarde nuevamente la asistencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. Ayúdanos para abrir tu palabra ahora, no solamente en letras, sino en espíritu, Señor. Ayúdanos a trazar tu verdad. Ayúdanos, Señor mío, a que esta tarde ella pueda infundir en nosotros aliento. Ella pueda infundir en nosotros vida. Ella pueda infundir en nosotros convicción de pecado si es necesario, Señor. Y ella también nos fortalezca y cure y sane nuestras heridas. Señor mío, abre nuestros ojos para ver tu gloria, nuestros oídos para oír tu voz. Señor mío, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, hemos estado considerando hace un buen tiempo ya el Evangelio de Marcos, y hoy día a esta predicación, a este sermón, a esta reflexión que tenemos, quisiera darle como alguna especie de encabezado que nos ayude a entender de qué es lo que quiero hablar, de qué es lo que quiero transmitir acerca de la palabra del Señor, entendiendo que no van a ser palabras mías, y ese es el esfuerzo que hago cada semana por predicar la palabra, que no sean ideas mías, sino que sean las ideas que están en el texto y que nos ayuden a nosotros a disponer nuestro corazón en el Espíritu Santo para que Él obre a través de esta palabra. Pero de todas maneras le pongo, y he estado haciendo este ejercicio de poner estos encabezados para ayudarnos a entender, a cerrar una idea. Y este sermón, esta predicación, le he puesto como título: de rodillas como enemigos o de rodillas como adoradores. Porque finalmente esa es la idea que vamos a ver en este texto, esta idea después de haber pasado, ¿no es cierto?, ya un tiempo mirando cómo Jesús responde, pero ahora le toca a Jesús preguntar y hacer 2 tipos de análisis, 2 tipos de observaciones a partir de lo que las personas han escuchado de él y de lo que los fariseos y los escribas han tratado de sacar o han tratado de hacerle caer, ¿no es cierto?, y él los ha atrapado en su astucia. Pero ahora le toca a Jesús entonces mostrar como una especie de diagnóstico, es como una especie de idea, de radiografía del corazón de los hombres. Y finalmente lo que va a suceder es que nos vamos a dar cuenta de que al final todo el mundo va a estar de rodillas ante el Señor. Pero va a haber una diferencia. Algunos van a estar de rodillas como enemigos del Señor y otro grupo va a estar de rodillas, pero como adoradores del Señor. Y ambos van a estar en la misma posición. Cuando nosotros vamos al médico, hay varias cosas que pasan cuando uno hace una visita al médico. No sé si usted se ha dado cuenta, y a veces algunas de estas cosas pasan casi de manera imperceptible por nosotros.
Pero el médico tiene clarito las cosas que quiere hacer cuando nosotros lo vamos a ver. El médico tiene una guía, tiene una especie de metodología cuando nos asiste. El médico va desde el saludo, que son muy cordiales cuando entramos a su oficina, hasta la prescripción. Cuando salimos de ese lugar salimos todos con una receta. No hay nadie que entre a la oficina de un médico hoy en día y que salga sin una receta para ir a comprar. Nadie sale sin una prescripción porque finalmente a eso vamos al médico. Vamos a no solamente ser diagnosticados, sino que también vamos a ser prescritos, vamos a recibir una receta que nos ayude, ¿no es cierto?, para solucionar nuestros problemas. El médico tiene una metodología, el médico conversa, el médico examina, el médico solicita exámenes, el médico luego diagnostica y finalmente el médico hace una prescripción. La mayor parte del tiempo este proceso es súper cordial. Los que han ido al médico, uno sabe, ¿no es cierto? Y los médicos tienen una máxima que es tratar de respetar siempre el pudor de sus pacientes. Así que cuando uno va al médico y uno tiene problemas con desnudarse o mostrar cierta parte de nuestro cuerpo, los médicos entienden cómo es esto y saben que ellos no pueden romper esa regla de no incomodar a sus pacientes. Y la mayoría de nuestras citas con los médicos son cordiales, pero llega un minuto en que la cita con el médico ya no es cordial. Y si el médico tiene que, digamos, darnos alguna noticia o darnos alguna recomendación, por más esfuerzo que haga, va a llegar un momento en que esa cordialidad se puede ver entorpecida por la sinceridad, por la severidad de sus palabras y por lo drástico en la forma en que nos puedan decir las cosas. Y en verdad, hermano, yo creo que si usted lo piensa y yo lo pienso, lo que agradecemos precisamente de los médicos es que sean honestos y sinceros. Lo que agradecemos de los médicos es que precisamente ellos den en el clavo en la prescripción o en el diagnóstico y que sean personas que en verdad nos ayuden. Y este pasaje que hoy día tenemos enfrente de nuestro hermano nos ayuda precisamente a eso. El pasaje que tenemos enfrente es precisamente como esto, como una visita al médico, donde Jesús, como el médico del alma, observa, examina, diagnostica y prescribe todo acerca de lo que estorba a la vida espiritual sana de los creyentes. Hasta aquí, nosotros hemos visto en el Evangelio, hermanos, que Jesús ha probado al menos dos cosas en todo lo que hemos visto del Evangelio. Jesús ha probado su capacidad de enseñar, pero no solamente de enseñar, sino que de enseñar con autoridad. Y el Señor ha probado también su poder. Nadie puede negar el conocimiento de la Escritura y la capacidad que el Señor tiene para interpretarla. Recuerden ustedes el versículo 22 de este mismo capítulo, cuando dice el Señor, dicen del Señor que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y mismo, en este mismo capítulo, unos versículos antes, el versículo 34, recuerden lo que vimos la semana pasada, cómo termina ese pasaje termina de esta manera, y ya ninguno osaba preguntarle nada. Y esto es porque nosotros sabemos que Jesús tuvo una tarea y fue mostrarnos el reino, hacer que nosotros comprendiéramos. El Evangelio es la religión precisamente de la palabra predicada. El Evangelio es la palabra predicada, es el centro y lo que Jesús vino a hacer es precisamente mostrarnos cómo luce el reino de Dios en verdad para que nosotros lo podamos disfrutar. Cualquier cosa, cualquier idea ajena que nosotros nos hagamos del reino del Señor es una utopía y que puede llevarnos a un camino muy distinto que no es el cielo. El Señor enseñó en todo tiempo y el Señor enseñaba la palabra en todo lugar. La enseñó en privado, la enseñó junto al mar, la enseñó en público, en la sinagoga, en una casa, en un día normal, en un día de reposo. La enseñó a toda persona, se la enseñó a ricos y a pobres, a sanos y enfermos, a gente educada y a gente, digamos, que son personas simples. Se la enseñó a niños, se la enseñó a adultos, se la enseñó a gente religiosa y se la enseñó también a gentiles. Se la enseñó a gente poderosa y también se la enseñó a gente común. El Señor enseñaba su palabra con autoridad. El Señor fue intencional en la enseñanza y lo está haciendo también en este pasaje. El Señor llama al arrepentimiento, proclama las buenas nuevas y extiende el reino del Señor. Y aun cuando eso de alguna manera humilla a las personas que escuchamos a veces el Evangelio porque no son las respuestas, no es la predicación que a veces nosotros queremos escuchar, no es la manera en que nosotros nos queremos acercar al Evangelio, a pesar de que no nos gusta la forma en que Jesús nos habla,
lo real y lo que de verdad es significativo es que la palabra predicada por Jesús hace dos cosas. Extiende gracia al pecador y exalta la gloria del Señor. Y creo que eso es lo que nosotros todos buscamos. El Señor ha sido categórico en mostrar que Él enseña con autoridad, pero también enseña con poder. Fíjense como dice allá por el capítulo 1, cuando empezamos con esta serie, dice, todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesús ha mostrado que tiene autoridad en la enseñanza y que tiene autoridad sobre las circunstancias. El Señor somete dominios, los dominios de las tentaciones. El Señor somete el avance de las enfermedades. El Señor somete los efectos del pecado. El Señor somete a los elementos, sea viento, sea tormenta, sea tempestad. El Señor somete el trabajo de Satanás y sus demonios. El Señor somete cualquier circunstancia. Quien está con el Señor está seguro. Lo que Jesús está haciendo hasta aquí no ha sido un despliegue simplemente de poder para establecer superioridad, a pesar de que en la práctica es evidente la superioridad de Jesús. Pero Él está llamando nuestra atención a una verdad aún superior. En este pasaje nos va a dejar claro que Él es más que simplemente un hombre, con un estilo de vida bueno, con una enseñanza digna de un premio Nobel, con capacidades que dan para que lo enarbolemos de inmediato como presidente. Él va a decir una cosa muy distinta. Él va a decir que Él es Dios. Él es Dios. Y todos nosotros estamos de rodillas ante Él, como enemigos o como adoradores, hermanos. Iglesia amada, esta es una verdad que nos toca aprender en este tiempo. Jesús examinó a sus oyentes y los diagnostica y diagnostica los corazones de aquellos que están en este minuto, porque la palabra del Señor la vamos a ver en tiempo presente, la vamos a ver en un tiempo actual, la vamos a ver en un presente continuo. Si lo queremos ver de manera lingüística, va a ser en un presente continuo, algo que sucedió y que está en progreso, y vamos a ver aquí a personas que están de rodillas como enemigos en este minuto y a personas que están de rodillas ante el Señor, pero como adoradores. Dos cosas muy distintas. A pesar de que en la práctica podamos nosotros ver o considerar que ambas personas están de rodillas. Así que lo que quiero proponerles es que es precisamente esto, que veamos este texto y lo dividamos al menos en tres secciones y pensemos de alguna manera en estas tres ideas. Lo primero es que Jesús va a examinar a sus oyentes para poder diagnosticar. Un médico primero examina, conversa. No sé si usted ha ido al médico y se ha dado cuenta de que a veces los médicos le empiezan a preguntar cosas, ¿no es cierto?, que están quizás alrededor de lo que uno va a hacer, pero le empiezan a preguntar, oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Y para dónde fuiste? ¿Y qué comiste? ¿Sabe? Esa es una pura treta de los médicos para sacarnos información, para sacar información que nosotros no les vamos a dar de manera directa, pero ellos están indagando, es que el Señor va a indagar, el Señor ahora va a preguntar para poder entender qué es lo que hay en el corazón de estos hombres y dónde está el real problema de nuestro pecado. Jesús va a examinar el corazón de ellos, de los versículos 35 al 37. El Señor luego va a mostrar las dos dimensiones, en los dos lugares donde podemos estar. Y hermanos, por favor, cuando yo estoy diciendo que hay solo dos lugares, esto es una verdad. O estás de rodilla en un lado o estás de rodilla en otro. No puedes estar en los dos lugares y tampoco no puedes estar en un lugar que no sea estos dos. Porque eso no existe en el Señor. Corazones de rodillas como enemigos, del 38 al 40. Corazones de rodillas como adoradores, del 41 al 44. Así que con esta estructura en mente, avancemos a estos versículos. Jesús examina el corazón de sus oyentes. Y el versículo 35 dice, enseñando Jesús en el templo, decía, por favor díganme, ¿cómo dicen los escribas que es el Cristo, el Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo llama al Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana.
Aquí están los fariseos, aquí están los escribas, aquí están los eruditos, aquí están los intelectualoides que decíamos la semana pasada, todos atónitos porque ahora Jesús ya no simplemente está recibiendo preguntas, sino que ahora Él está, digamos, en la ofensiva y les está preguntando algo, con un motivo y una razón que es descubrir su corazón. Hermano, no hay nada peor que la ignorancia cuando estamos hablando acerca de las cosas del Señor. El Señor está mostrando aquí, mismo Jesucristo está mostrando la idea y les está llevando al Antiguo Testamento. El Señor está haciendo uso, ¿no es cierto?, de esta capacidad que tiene como predicador experimentado y perfecto de ir al Antiguo Testamento y tomar los textos que hablan de la palabra del Señor y traerlos a este tiempo y poder interpretarlos de manera tan clara, tan precisa, que quedamos nosotros solamente cautivos a tener que dar una respuesta favorable o negativa en cuanto al Evangelio. El Señor nuevamente lo hizo. Ojalá todos los predicadores pudiéramos ser así. Tomar la palabra del Señor y ponerla enfrente de las personas, al punto en que las personas tengan que decidir por A o por B, pero que no puedan matizar su respuesta. Seguir al Señor, reconocer su gloria, o odiarlo e irse de sus caminos, pero no permanecer a medios tonos. J.C. Ryle, un comentarista que esta semana estuve leyendo acerca de esto en uno de sus libros de las meditaciones acerca del Evangelio, fíjese lo que dice: hemos visto cómo los fariseos, los saduceos y los escribas le plantearon sucesivamente preguntas difíciles, solamente preguntas difíciles, que fácilmente vemos que iban más dirigidas a producir contiendas que a edificar. Esto es lo que hacen las personas. Lo decíamos, eran preguntas que no tenían el carácter de querer edificar, sino de destruir. Ryle sigue en su cita diciendo lo siguiente: el pasaje que tenemos delante comienza con una pregunta de índole muy diferente. La plantea nuestro Señor mismo. Le pregunta a sus enemigos acerca del Cristo, del significado de la sana escritura. Esas preguntas son siempre verdaderamente provechosas. Sería bueno para las iglesias, dice Ryle, que las discusiones teológicas trataran menos de nimiedades y más de cuestiones de peso, cosas necesarias para la salvación. Hermanos, ¿cuánto debemos nosotros poner atención a estas cosas? Porque en verdad lo relevante es lo de peso. Lo relevante es aquellas cosas que tienen que ver con el carácter de nuestra salvación, con lo que a nosotros nos aporta para la salvación. Pero vemos estas preguntas que tenían estos hombres en los capítulos anteriores o en las predicaciones anteriores de las semanas anteriores. Decíamos, las preguntas que ellos tenían eran: oiga, ¿debemos pagar impuestos? O la otra pregunta era, miren las preguntas profundas: ¿de quién será la esposa en el cielo? Sí, es que son preguntas que no tienen sentido ante las preguntas del Señor que tienen que ver con cómo nosotros nos enfrentamos a nuestra salvación. Esta semana ustedes saben, algunos, que tuve que viajar de manera rápida a Santiago y volver por algunas reuniones de la iglesia, y veníamos de vuelta conversando con unos amigos, y uno de ellos me preguntaba, siempre conversamos acerca de las cosas del Señor, y uno de ellos me preguntaba: oye, Ricardo, ¿a ti qué te pasa? Me decía, ¿qué te pasa con qué tanto sabes de escatología? Y me empezó a preguntar por el fin de los tiempos. La escatología es esa materia de la teología que estudia los fines de los tiempos, que estudia las cosas de los últimos tiempos. Y me decía: ¿tú qué tanto sabes de escatología? Y yo le dije: ¿sabes? Para ser sincero, hermano, sé muy poco. No sé mucho de escatología. Y me preguntaba él: ¿pero por qué razón no lees más de escatología? ¿Por qué no estudias más? Y mi respuesta fue la que siempre doy cuando me preguntan por esos temas. Y es que lo que para mí es significativo en este tiempo no es tanto si el Señor viene antes del milenio o viene después del milenio, si yo soy amilenialista o premilenialista o postmilenialista, si voy a estar aquí para el rapto o va a ser después, o si, qué sé yo, todas esas preguntas, si Daniel y los cuernos, o si las naciones, o si la bestia, o si digamos, el anticristo, no me preocupan tanto esas cosas, hermanos. ¿Saben por qué? Honestamente, quizás es una debilidad mía, porque en verdad yo le decía a este amigo, es que ese tema lo encuentro difícil y a la vez lo encuentro irrelevante. Y quizás estoy diciendo una atrocidad para teólogos que quizás podrían, digamos, o personas que les gusta la palabra podrían pensar.
Pero lo encuentro irrelevante porque ya sea que si me voy antes del milenio o después del milenio, si voy a estar aquí para la gran tribulación o si de alguna manera el anticristo se va a manifestar cuando nosotros estemos todavía acá o no, en verdad no es tan importante, porque lo que es más importante es que yo asegure mi salvación, que yo asegure el saber si Cristo está en mi vida o no. Saber si mi fe es una fe salvífica. Saber si mis obras son una obra de santificación o son una obra de justificación propia. Saber si es que yo estoy siendo cercano al corazón de Cristo. Saber cómo funciona la piedad. Saber cómo funciona la oración. Saber cómo funciona la misericordia. Saber cómo funcionan las cosas que proceden a este tiempo, que guardan mi corazón. Para mí esas son preocupaciones mayores. Pero tenemos a esta gente preguntándose cosas inverosímiles. La pregunta que expone el Señor es una pregunta que expone, hermanos, la ignorancia nuestra, porque abre paso y también abre paso a la salvación. ¿Es Jesús simplemente un hombre para ti y para mí? ¿Es Jesús simplemente una persona con bonitas ideas? ¿Es el Evangelio una materia moral que nosotros podríamos optar por esta u optar por otro tipo de Evangelio? Eso es central, hermanos. Eso es hablar de la médula de nuestra eternidad. Eso es hablar del corazón de lo que nos va a llevar al cielo o lo que nos puede poner en el infierno mismo. El Señor hace alusión a esta palabra y la pregunta que el Señor hace: ¿cómo dicen los escribas que Cristo es solamente hijo de David? Los escribas y los fariseos saben y conocen las Escrituras. Saben que el Cristo, el Mesías, sería descendiente del rey David. El problema que ellos tenían es que no aceptaban que ese descendiente carnal de sangre fuera a la vez Dios. Jesús está preguntando algo como esto entonces. ¿Cómo es que dicen o cómo es que enseña esta gente? ¿Cómo es que enseñan los teólogos acerca de que Cristo es simplemente un hombre, un descendiente de David? ¿Cómo es eso?, les dice el Señor. ¿Acaso no han leído? ¿Acaso no han visto? ¿Acaso ustedes no son buenos para la palabra? ¿No han leído la palabra? ¿Acaso ustedes no son predicadores de años? ¿Acaso tú no has estado en el Evangelio por tanto tiempo? ¿No has visto como dice el Salmo? Porque el Señor mismo dijo a David, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una cita del Salmo 110. Y el Salmo 110 quiero que lo vea usted y que vea el panorama para que se dé cuenta de lo que está hablando el Señor. Dice el Señor, el Salmo 110 comienza así, y comienza de una manera distinta, porque el mismo Jesucristo, o la Septuaginta, la versión que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, dice: dijo el Señor a mi Señor. Pero el Salmo 110, si usted quiere, y vaya y corrobórelo en este minuto para que no me deje mentiroso, vaya y mire, y el Salmo 110 dice lo mismo, pero con una variación muy precisa que da la clave. Y dice esto: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrece voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. La explicación de esto, hermanos, y creo que es lógica la pregunta que el Señor hace. David mismo le llama Señor. ¿Cómo puede ser su hijo? Y la gran multitud le oía de buena gana. La aclaración, que podría ser una aclaración exegética, una aclaración que viene más bien del texto, es que el Señor se eleva a Jesús, al Mesías, a la altura de Dios. En griego es la misma palabra, en hebreo la palabra es distinta, porque cuando en el Salmo dice el Señor,
Jehová dijo a mi Señor, está usando dos palabras que son distintas. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que han oído esto de que los judíos son tan celosos de nombrar a Jehová que ni siquiera podían nombrar la palabra por miedo de tomarla en vano. Entonces ustedes ven, y la palabra Yahweh o Jehová en hebreo es una palabra que ni siquiera tiene vocales, que son puras consonantes. Son puras consonantes y las consonantes son la Y, la H, la W y la H, que no son nombradas, es imposible nombrarlas. Pero la siguiente palabra, Jehová dijo a mi Señor, ese es Adonai. Y esa es la palabra con la que se describe al Mesías. David jamás habría llamado Señor a un descendiente suyo. Pero en este caso, la revelación por el Espíritu Santo, que lo vimos en el versículo anterior, dice que por el Espíritu Santo, a David le fue revelado esta conversación entre Jehová el Padre y Cristo el Salvador. Y el Señor le dijo algo tan claro y real y que está aconteciendo ahora. Es una declaración teológica. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es algo que ya sucedió. Siéntate ahora a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está sentado el Señor a la diestra y hay comprobación de esto. Filipenses 2:9 dice por lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es una sentencia, una cuestión que sucedió y que es real, hermanos. El Señor está a la diestra de Dios Padre. Y yo no sé por qué a nosotros muchas veces esto no nos da temor. Él está en su trono y nosotros somos polvo. Esta es una sentencia que no tiene apelación hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La figura aquí es como la figura de los romanos cuando ganaban una guerra. ¿Sabe lo que hacían los romanos cuando ganaban una guerra o cuando tomaban cautivo a algún rey de las otras naciones que ellos conquistaban? Ellos iban y a todos los oficiales les ponían su pie en el cuello, en la tierra, para mostrar su autoridad y para mostrar la victoria que ellos habían tenido. Cuando el Señor está mostrando esta figura, cuando la palabra muestra esta figura, está diciendo algo como lo mismo. Está diciendo que va a llegar el día en que el Señor va a poner su pie en el cuello de aquellos que no lo han amado, de sus enemigos. Y esto dista mucho de la figura del Dios buena onda que muchos tienen y con el cual juegan y con el cual pretenden tener una relación de confianza en la que incluso se permiten ciertas licencias ante un Dios santo. Hermanos, si alguno de ustedes tiene un computador o tiene una máquina de última generación y no sabe usarla, es lo mismo que si no la tuviera, ¿no? ¿De qué sirve tener una máquina hermosa, moderna, si no sabemos usarla? ¿De qué sirve tener una máquina a la que no le podemos sacar provecho? Lo que quiero decir con esto es que en este sentido, saber que Jesús es el Salvador y no poder sacarle provecho a esa verdad es lo mismo que no tener a Jesús como Salvador. La verdad es que nosotros debemos considerar, hermanos, que el hecho de que Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios es algo glorioso para los que están en Cristo, pero es algo terrible, es una mala noticia para quienes todavía no han aceptado al Señor como su Salvador. Es verdad, vas a la iglesia, es verdad, participamos en los cultos, es verdad, todo eso es verdad. Pero la pregunta más honesta que podemos hacernos en este día es si a Jesús lo estamos considerando simplemente como un hombre o en verdad lo consideramos como nuestro Señor. Esta es la piedra angular.
Porque a partir de esta y de esta pregunta que el Señor hace y que estos hombres, por supuesto, quedaron en ignorancia porque no la pudieron contestar, esta es la piedra angular que da paso entonces a las dos observaciones que hace el Señor a las personas que están de rodillas ante el Señor como enemigos y a las personas que están de rodillas ante el Señor como adoradores. Los que están de rodillas como enemigos, 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, porque gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga, y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas, por pretexto hacen oraciones largas. Estos recibirán mayor condenación. Estos son los enemigos que están de rodillas, pero como enemigos ante el Señor. Está pasaje paralelo en Mateo, o en Lucas también. Es lo que se conoce como el sermón de los ayes. Ay de vosotros fariseos hipócritas, ay de vosotros fariseos hipócritas, ay de vosotros fariseos hipócritas. Repetición tras repetición, una y otra vez el Señor enjuiciando a estos fariseos. Y esto es como un resumen, la enseñanza en este minuto, hermanos. Podría nosotros incluso parecer difícil de identificarnos o a ustedes, porque precisamente pareciera ser que esta enseñanza tiene que ver o apunta directo a una crítica hacia el liderazgo. Es una crítica que tiene sentido para los ministros, para aquellos que estamos en el liderazgo, ¿no es cierto? Cuidado, pastorcito. Cuidado, pastorcito, con hacer eso. Cuidado, pastorcito, con que te gusten las ropas largas. Cuidado, pastorcito, con que te gusten las salutaciones, que te digan mi pastor. Cuidado, pastorcito, con la primera silla. Cuidado, pastores, con los primeros asientos. Cuidado con las debilidades de las personas. Cuidado con aprovecharte. Cuidado con el gusto por la plata. Cuidado, es verdad, pareciera ser que a primera vista esto tiene todo que ver con nosotros los ministros y con el liderazgo y poco tiene que ver con la membresía. Pero cuidado. Pero hacer eso, hermanos, simplemente arrojar esta piedra hacia el área de los ministros, sería una primera señal de que algo anda mal en tu forma o en tu teología acerca de lo que eres como hombre. Porque estaríamos descuidando la verdad de que el pecado está en pastores y en hermanos. Estaríamos descuidando el hecho de que la debilidad está en todo ámbito de la vida y en toda dimensión y como diríamos coloquialmente, en todos lados se cuecen habas. Cada uno en su nivel es capaz de tomar todo el poder que puede. Cada uno en su nivel es capaz de abusar de cuanto pueda a su alrededor. Cada uno en su lugar es capaz de hacer las atrocidades en función de él. Sí, la palabra de Dios no gobierna su vida y su corazón. Guardaos en la advertencia del Señor. ¿Y saben cómo funciona esta palabra? Funciona de esta manera. Guardaos, dice, es guardarse de las apariencias, de la codicia y de las hipocresías. Guardarse de las apariencias, de la codicia y de la hipocresía. Pero guardaos tiene un sentido en el griego y el sentido de esta palabra es que hay que mirar, hay que ver, hay que estar atentos, hay que vigilar, hay que estar en guardia en cuanto a estas cosas. Eso es el sentido de guardar. Guárdate, hermano, de la apariencia o del estatus. Guárdate, hermano, del estatus, de esa apariencia de estatus que buscamos, ¿no es cierto? Cuando queremos darnos altura, más de la que nosotros tenemos. Debemos guardarnos de esas cosas, porque es como gangrena en nuestro corazón. Buscar el tener apariencia de algo que no somos. Buscar el estatus que nos significa, ¿no es cierto? El hecho de aparentar algo que no somos. Y nosotros tenemos esta consideración siempre. Cuando decimos guardar el estatus, las apariencias, siempre miramos al que anda buscando la altura. Pero el Señor también juzga a aquellos que dan o se dan un estatus de pobres, de excesiva pobreza. ¿Ha visto usted a esas personas que andan siempre, usted le pregunta, ¿cómo estáis? Sí, aquí. ¿Ha visto esas personas que de alguna manera dicen, oye, pero ¿y tú cómo te ha ido con el bono? No, yo estoy re mal, igual necesito el bono. No, ¿en qué categoría estás tú? No, yo estoy en la categoría de los más bajos. Personas que buscan ponerse un estatus. El estatus, hermanos, no tiene que ver con altura, el estatus tiene que ver con ponerse en una posición que les permita obtener privilegios.
El estatus es cualquier categoría, sea arriba o sea abajo, que te permita obtener privilegios de otros. No, es que yo soy tan pobre. No, es que yo no tengo. No, es que a mí no me. A mí, por favor, no me anoten porque yo no puedo. Aparentan un estatus para obtener privilegios de otros. Y en este tiempo lo que hemos visto como una calamidad en nuestra sociedad, hermanos, es que muchas personas se han dado un estatus que no tienen. Se han dado un estatus de pobres que en verdad no les queda, ni les aprecia, porque no lo son. El otro día estaba leyendo una estadística acerca de esto, acerca de lo que se puede considerar como personas pobres. Y había en una estadística que se decía que la pobreza hoy día estaba medida en otras dimensiones en donde en verdad el 80 o el 90% de la población ya no es pobre. Y el dato que daban era simplemente, si usted tiene guardado algo en su casa, algo de valor en su casa, usted no es pobre. Si usted tiene algo que no es simplemente lo que tiene puesto, usted no es pobre. Porque para hablar de pobres, hablemos de personas que viven con 500 pesos al día. Hablemos de pobreza y hablemos de aquellos que en verdad tienen necesidades, en donde en verdad son gente que está a la deriva. Pero yo los miro. Y por favor, mírense ustedes mismos y sean honestos. ¿Hay alguno pobre? Y si hubiere uno, como iglesia estaríamos fallando porque deberíamos estar con él ayudándole. Pero raramente vemos a alguien que le falte para su mesa porque Jehová ha sido bueno. Raramente vemos a alguien que le falte para su sustento porque Jehová ha provisto. Raramente vemos a alguien que no pueda celebrar un cumpleaños porque el Señor ha sido misericordioso e incluso nos da para comprar tortas. Es que cuidado con el estatus, porque Dios nos ha dado más de lo que merecemos, hermanos. Cuídate del estatus, pero cuídate también de la codicia. Sé observador, están atento, abre tus ojos, cuídate de la codicia. Y sabes que hay un indicador, que pensando en esto, hay un indicador acerca de la codicia y me lo apliqué a mí mismo, para que no crean que estoy simplemente hablando hacia ustedes, sino que me lo apliqué a mí mismo. Y este indicador fue el siguiente, y es, ¿cómo me siento yo cuando gasto mi dinero, o cuando gasto mi tiempo, o cuando gasto mi energía en otros? Yo me hice esta pregunta, ¿cómo me siento cuando gasto mi dinero, cuando gasto mi energía o cuando gasto mi tiempo en otros? ¿Trato de hacerlo rápido para salir luego del asunto? ¿De qué cosas o situaciones estoy sacando provecho? ¿Estoy cuidando de las viudas indefensas? ¿Estoy cuidando de los que tienen debilidad o simplemente estoy tratando de hacer lo mínimo posible para no perder tanto yo? ¿Cómo te sientes, hermano, cuando estás gastando tu dinero en otro? Ahora, si nunca has gastado tu dinero en otro, si nunca has gastado tu energía en otros, si nunca has gastado tu tiempo en otro, hermano, estás en coma. Estás en coma. Porque significa que eres una persona, un yo-yo. Yo, todo el tiempo yo y nada para otro. Hermano, estás en coma. Necesitas a Cristo. Necesitas al Salvador. Necesitas una medida de gracia. Necesitas una medida de arrepentimiento. Porque el Evangelio y el amor es más dar que recibir. Cuídate del estatus, cuídate de la codicia, cuídate de la hipocresía. Finalmente la hipocresía, ¿no es cierto? Y esa palabra que conocemos, que el hipócrita es ese que se pone una careta, una máscara, para aparentar algo que no es. El estatus, la codicia, la hipocresía, hermanos, son las armas de este mundo para surgir en este mundo. Eso es verdad. En este mundo, los que surgen sin Cristo surgen en base a la codicia, a la hipocresía y en base también al estatus. Esas son las personas que progresan en este mundo, en el mundo. Pero te doy una palabra en el Señor.
Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque esos son los que esperan en Jehová y a los que Jehová guarda. El Señor es Padre de las viudas. Sé vigilante en estas acciones. Hermano, sé vigilante. Mira tu vida, pero también mira la vida de la iglesia. Solo así vamos a estar de rodillas ante el Señor, no como enemigos. Porque, hermano, recuerda, Dios rechaza al soberbio y da gracia al humilde. Nos queda solamente una cosa que ver. Hemos visto la prueba de Jesús a los corazones que están de rodillas como enemigos. Hemos visto la prueba de Jesús y los corazones que están de rodillas como enemigos. Ahora veamos el último párrafo de esto, que tiene que ver precisamente con estos corazones, que espero que tú y yo seamos de esos. Y que trabajemos y luchemos por ser de esos corazones. Estando Jesús sentado en el delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Aquí un comentario inicial, hermano. Dios mira. A Dios le llamó la atención cómo damos plata. A Dios le llamó la atención cómo ofrendamos. Y a veces yo he dicho esto de los predicadores, pero esta palabra me golpeó porque le puse atención así sin pensarlo. El Señor le puso atención. Mire, cuando el Señor iba a ser crucificado, porque esto tiene relevancia, porque cuando el Señor iba a ser crucificado en los últimos días de su ministerio, en las últimas horas de su vida en la tierra, el Señor le puso atención a cómo las personas estaban ofrendando en el templo. Y la observación primera del Señor es que muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Para que ustedes lo entiendan, eso es algo que en verdad es menos de 500 pesos. Es como echar 100 pesos, es como echar quizás 50 pesos. Es una moneda insignificante que en verdad no le permitía ni siquiera sostener su vida un día. Echó 2 blancas a un cuadrante. Lo segundo que me llama la atención de este pasaje es que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, hermanos. Así que, ¿cómo luce un corazón que está de rodillas ante el Señor, pero ahora como adorador? ¿Cómo luce una vida de alguien, hermano, que se va a poner de rodillas ante el Señor como un adorador? Porque echar todo tu sustento, indicado por el Señor así, mostrado por el Señor de esta manera, es que estás de rodillas, estás a expensas de la vida. Después de esto, la mujer no come hasta que no consiguiera que alguien le diera. Ella estaba echando todo y por lo tanto está de rodillas ante el mundo, está de rodillas a la suerte de los demás, está de rodillas en verdad, en última línea, y como raya para la suma está de rodillas ante el Señor como adoradora. Jesús exaltó la dependencia de la viuda. Salmo 68:5 dice que Él es padre de huérfanos y Él es defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en la familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Señor, tú fuiste sustento de viudas. La pregunta que hace el Señor es clara: ¿quién dio más? Y el problema, hermanos, con el dar, porque lo que primero hace el Señor es exaltar a la viuda en medio de los poderosos. La que más se exalta es la viuda. Pero la segunda consideración del Señor es: ¿quién dio más? Y el asunto del dar, hermanos, que yo creo que es un problema en nosotros, a pesar de que como iglesia hemos avanzado,
Creo que esto es algo que de verdad debemos considerar. ¿Cuál es el problema con el dar? Y el asunto con el dar, hermanos, es una cuestión de entendimiento de la propiedad, es una cuestión del entendimiento de la proporcionalidad que el Señor está hablando y es una cuestión de entendimiento del propósito con el cual damos. Prosperidad, o sea, propiedad, proporcionalidad y propósito. Cuando nosotros, hermanos, y miren por favor esto, que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Pero cuando nosotros esperamos recibir para recién dar, ¿ha estado usted ahí? Yo sí he estado ahí. Esperando recibir, cuando digo, Señor, que me salga este proyecto y con esto que me dé, entonces yo te voy a dar tanto. Señor, cuando yo espero recibir para dar, lo que estoy diciéndole al Señor es que mi confianza está puesta en lo que tengo. Cuando tenga, voy a dar. Pero hay otro tipo de personas. El primero es el que espera recibir para dar. El segundo es el que dice que va a dar para recibir. Y cuando yo doy para recibir, en verdad eso no es una ofrenda, eso es un soborno. Eso se parece más a una teología de la prosperidad, a un pacto con Dios, hermanos. Pero cuando yo doy fe, doy con fe, y en dependencia, como lo hizo la viuda, el asunto es muy distinto. Porque ¿sabes las señales que le estás dando a Dios? Le estás diciendo, yo reconozco la propiedad de lo que tengo, reconozco mi dependencia de Dios y estoy aportando también a mi santificación, porque no hay nada que santifique más la vida de alguien que dar. Y de paso también un diagnóstico para nuestro corazón y nuestra mente. Cuando digo dar, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Cuando digo y te hablo de dar, ¿qué es la primera cosa que vino a tu mente? Atrápala. La primera cosa que vino a tu mente es donde tienes puesto tu corazón. La primera cosa que viene a tu mente cuando te hablo de dar es aquello que tienes puesto en tu corazón. Y es eso mismo precisamente lo que debes derribar, porque en tu corazón solamente debe estar Cristo. Es un asunto de propiedad. Y la pregunta que debemos hacernos, hermanos, es ¿de quién es lo que tengo? Pregúntate eso. ¿De quién es lo que tienes? Ahora mismo, en tu bolsillo, ahora mismo, afuera de tu casa, ¿de quién es lo que está estacionado ahí? ¿De quién es esa casa? La respuesta a esa pregunta va a determinar la manera en que lo usas. Y te lo digo de verdad. Lo mismo se lo digo a los jóvenes a veces, porque cuando quieren pololear yo les pregunto o trato de que reflexionen en esto. ¿De quién es la persona con la que estás? Y cuando me dicen es mi polola, están equivocados. Es la hija de Dios. Y si ellos entienden eso, entonces la van a tratar como corresponde. Porque cuando tratamos las cosas como nuestras, las estropeamos. Cuando las cosas son de Dios, las cuidamos y las guardamos y las respetamos. Por eso es que es muy necesario responder la pregunta de propiedad. ¿De quién es lo que tienes? Pero también es una cuestión de proporcionalidad, porque el punto del Señor cuando exaltó a la viuda fue por una cuestión de proporcionalidad. El Señor le importó poco cuánto estaban dando y no renegó contra los que estaban dando mucho. Sin embargo, puso su mirada en una cuestión aún más alta. Los que estaban dando mucho debían haber dado más. Porque en verdad para el Señor la cuestión no es cuánto doy, sino con cuánto te quedas en el bolsillo. Hermano, piénsalo. El Señor está mirando esto y está diciendo, no me interesa cuánto das, lo que me interesa es con cuánto te estás quedando. Porque en verdad si la proporcionalidad con la que tú estás dando es mezquina, entonces de nuevo ahí está tu corazón. Y en verdad, hermano, debes arrodillarte ante el Señor como un adorador y no como un enemigo del Señor. Debes trabajar. Porque finalmente la última pregunta que es relevante con respecto a esto es el propósito para el cual doy. Y esto es un drama en nuestra generación. Y yo sé y entiendo y podemos hablar mucho acerca de las razones por las cuales las personas hoy día no dan, no ofrendan, no diezman, no trabajan, no contribuyen, no dan su tiempo, no colaboran, no participan. ¿Sabe lo que se extinguió al menos de nuestra iglesia?
Y se los digo como una crítica amorosa, pero se los digo de verdad. ¿Saben lo que se extinguió de nuestras iglesias y que todavía se ve todavía en varias y en muchas iglesias? Es el trabajo colaborativo. Nosotros cambiamos. Nuestras iglesias y nosotros en nuestra forma hemos visto ahora la distancia, ese tiempo cuando las hermanas, los hermanos se organizaban para hacer cosas. ¿Saben lo que nos costó construir y hacer la remodelación? Nos costó traer gente externa. Pasó el tiempo de las sumitas, pasó el tiempo de las ventas de completos. ¿Por qué será? ¿Porque el Señor nos dio más y ahora lo hacemos de manera distinta? ¿O porque en verdad hay algo en nuestro corazón que nos impide dar? El propósito para el cual damos es muy importante, hermanos. Y yo he tratado de transmitírselo a ustedes. Nosotros damos para extender el reino de Dios. Nosotros damos para que el evangelio corra. Nosotros damos porque estamos entendiendo que yo y esta iglesia somos parte de una misión en la cual Dios nos plantó aquí en la primera iglesia de Concepción, aquí en Barrio Norte, aquí en Concepción, para hacer que la luz del evangelio brille tanto como podamos según nuestras fuerzas. Pero ojo, que hay iglesias en la Biblia que son exaltadas por haber dado aún de sus profundas pobrezas para que el evangelio corriera. La pregunta es, ¿estamos nosotros ahí? ¿Estamos nosotros en el lado de los adoradores o estamos nosotros en el lado de los quejumbrosos, en el lado de los que andan buscando provecho, en el lado de los que simplemente quieren pasar la vida gustando y aprovechándose del evangelio, o estamos en el lado de los que adoran a Dios con su vida, con su alma, con su mente, con su corazón, con sus fuerzas? Hermano, el diagnóstico del Señor es crítico para nuestras vidas hoy. Yo no estoy predicando en una iglesia a la que quiero fortalecer en el Señor, por supuesto, no en mis palabras. La que quiero fortalecer en el Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque debemos afirmar nuestros pies si es que vamos a estar en el Evangelio, porque lo que viene por delante nuestro no es ninguna taza de leche. Lo que viene por delante nuestro no es ningún tiempo de benevolencia para con nosotros. Si nosotros no nos afirmamos en el Evangelio hoy, de verdad, vamos a sufrir calamidades y vamos a experimentar pérdidas tremendas de almas que se suponía estaban firmes en el Evangelio. Y esto es una enseñanza sólida y firme. Esto es un diagnóstico del mismo Jesucristo hacia nosotros las iglesias. Y hermanos, por favor, considera esto. Todos vamos a estar de rodillas ante el Señor. Llegará el día en que toda rodilla se doblará ante el Señor. La pregunta relevante es si nos hemos de arrodillar como adoradores o si estaremos de rodillas con nuestro cuello en el suelo y el pie del Señor encima. Y no es una amenaza, es una realidad. Y yo espero, hermanos queridos, que estemos nosotros en esa posición donde el Señor exalta y donde veamos ese pasaje glorioso de Apocalipsis, cuando digan, ¿de dónde vienen estos? ¿De dónde aparecieron estos que vienen con su ropa blanca, que vienen limpios, que vienen brillantes, que vienen resplandecientes? Y que se diga de nosotros en el cielo, estos son los que el Señor salvó, estos son los que dieron la batalla, estos son los que se negaron a sí mismos, estos son los que le ganaron a su ego, a su hipocresía, a su necesidad de poder, le ganaron al pecado en esta tierra. Estos son los que en el nombre de Jesucristo y por su sangre lavaron sus ropas. Amén. Familias completas salvadas, familias completas en la gloria, hermanos en Cristo, fortalecidos en el Señor. Hermano, que el Señor te bendiga y te animo a que estés de rodillas como un adorador. Te invito a